Eliminando dudas sobre el Corán. Capítulo 2 Al-Baqarah, versos 23 a 24. Y si tenéis dudas sobre lo que hemos revelado a nuestro siervo, elaborad una sura similar, y llamad a otros testigos en lugar de Alá, si es que decís la verdad. Pero si no lo hacéis y no podéis hacerlo, temed el fuego cuyo combustible son hombres y piedras, preparado para los incrédulos. En términos generales, la raíz de la duda es la ignorancia. Cuando uno no aprende y actúa según el Sagrado Corán y las tradiciones del santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, se queda con una fe débil. La fe débil lleva a dudar de las promesas y amenazas de Dios, el exaltado, y como resultado, uno no se esforzará por obtener sus promesas ni evitar sus amenazas, lo que implica usar las bendiciones que uno ha recibido de maneras que le agraden, como se describe en el Sagrado Corán y las tradiciones del santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Las personas bien guiadas evitan las dudas aprendiendo y actuando según el conocimiento islámico. Esto se ha indicado en los versículos anteriores de este capítulo. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículos 2 a 5. Este es el libro sobre el cual no hay duda, una guía para quienes temen a Dios, quienes creen en lo oculto, hacen la oración y dan de lo que les hemos provisto, y creen en lo que te fue revelado, y en lo que te fue revelado antes, y en la otra vida, con acento agudo os están seguros. Con acento agudo os están en la guía de su Señor, y con acento agudo os son los que prosperan. Es importante señalar que existe una gran diferencia entre quien posee una fe fuerte y quien es simplemente obstinado en su fe. El primero aprende y actúa según el conocimiento islámico y mejora su comportamiento y acciones con el paso del tiempo de modo que aumenta su obediencia sincera a Dios, el exaltado. Mientras que el musulmán obstinado es ignorante del conocimiento islámico y simplemente imita ciegamente a los demás. Como evita aprender y actuar según el conocimiento islámico, no mejorará su comportamiento y acciones con el paso del tiempo, y en situaciones difíciles, le resultará extremadamente difícil permanecer paciente, incluso si logra aferrarse a su fe. Uno debe evitar la obstinación, que tiene su raíz en la imitación ciega, y en su lugar adoptar la certeza de la fe a través del aprendizaje y la acción según el conocimiento islámico. Esto asegurará que se mantenga firme en la obediencia sincera a Dios, el exaltado en todas las situaciones y lejos de cualquier duda que pueda corromper su fe. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 23. Y si tenéis dudas sobre lo que hemos revelado el Corán a nuestro siervo, el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. El siguiente punto que hay que tener en cuenta es que la posición más alta que una persona puede alcanzar es la de ser un siervo devoto de Dios, el exaltado. Si hubiera un rango más alto que este, Dios el exaltado habría llamado al santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, de acuerdo con él. Incluso la profecía en sí misma está arraigada en la servidumbre a Dios, el exaltado. Es la razón por la que la posición de la profecía es tan alta y sublime. Por lo tanto, uno debe evitar los rangos mundanos, que son volubles por naturaleza y no conducen a nada más que estrés y problemas en ambos mundos. Esto ha sido indicado en un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 2376. El santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que el ansia de riqueza y estatus social es más mortal para la fe de uno que dos lobos hambrientos que se sueltan sobre un rebaño de ovejas. Quien se comporte de esta manera ignorará la obediencia a Dios, el Altísimo, y como resultado llevará una vida difícil en ambos mundos, incluso si tiene el mundo a sus pies. Capítulo 20 Ta, versículos 124-126. Quien se aparte de mi recuerdo, tendrá una vida abatida, y el día de la resurrección lo haremos resucitar ciego. Dirá, Señor mío, ¿por qué me has resucitado ciego cuando yo veía? Dirá, así os llegaron nuestros signos y los olvidasteis, así seréis olvidados este día. En cambio, uno debe esforzarse por alcanzar el rango más alto posible convirtiéndose en un siervo sincero de Dios, el exaltado. Esto solo se logra cuando uno prácticamente sigue los pasos del mayor siervo de Dios, el exaltado, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él.
Capítulo 3 Ale Imran, versículo 31. Di: si amáis a Dios, seguidme, y Dios os amará y os perdonará vuestros pecados. Como la servidumbre a Dios, el Altísimo, nos protege de convertirnos en siervos y esclavos de todas las demás cosas, como las redes sociales, la moda, la cultura y las personas, lograremos paz mental y éxito en ambos mundos. Capítulo 16 An-Nahl, versículo 97. Quien quiera que obre rectamente, sea hombre o mujer, siendo creyente, ciertamente le haremos vivir una vida recta y le daremos su recompensa en la otra vida, conforme a lo mejor de lo que solía hacer. Como los árabes no musulmanes dominaban la lengua árabe, Alá, el Altísimo, les planteó un desafío permanente y por extensión a toda la humanidad, para que produjeran un capítulo similar al Sagrado Corán con el fin de demostrar que su origen no es divino. Capítulo 2 Al-Baqará, versículos 23 a 24. Y si tenéis dudas sobre lo que hemos revelado a nuestro siervo, elaborad una sura similar, y llamad a otros testigos en lugar de a Dios, si es que decís la verdad. Pero si no lo decís, no podréis. Este desafío no es solo producir versos que coincidan con el estilo rítmico del Sagrado Corán, sino producir versos y un capítulo que coincidan con cada aspecto del Sagrado Corán, como su naturaleza abarcadora, su capacidad de ser aplicado a cada situación, en cada lugar y tiempo, su capacidad de ser entendido y aplicado por personas ignorantes y conocedoras, su capacidad de proporcionar consejos prácticos que se pueden aplicar fácilmente en la vida de uno en lugar de presentar conceptos que suenan útiles, pero no se pueden aplicar prácticamente. En resumen, al estudiar el Sagrado Corán uno se dará cuenta de que contiene diferentes niveles de conocimiento a través de significados, tanto obvios como sutiles. Capítulo 11 Hud, versículo 1. Este es un libro cuyos versos son perfeccionados y luego presentados en detalle por alguien que es sabio y consciente. Las expresiones del Sagrado Corán no tienen paralelo, y sus significados se explican de una manera sencilla. Sus palabras y versículos son extremadamente elocuentes, y ningún otro libro puede superarlo. El Sagrado Corán menciona la historia de las naciones anteriores en detalle, aunque el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, no fue educado en historia. Ordena todo lo bueno y prohíbe todo lo malo, tanto los que afectan a un individuo como los que afectan a toda la sociedad, para que la justicia, la seguridad y la paz se extiendan por todos los hogares y comunidades. El Sagrado Corán evita las exageraciones, las mentiras o cualquier falsedad, a diferencia de la poesía, las historias y las fábulas. Todos los versículos son beneficiosos y se pueden aplicar de manera práctica a la vida de uno. Incluso cuando se repite la misma historia en el Sagrado Corán, se destacan diferentes lecciones importantes. A diferencia de todos los demás libros, el Sagrado Corán no aburre a una persona cuando se estudia repetidamente. El Sagrado Corán proporciona promesas y advertencias y las respalda con pruebas innegables y claras. Cuando el Sagrado Corán habla de algo que puede parecer abstracto, como la adopción de la paciencia, siempre proporciona una forma sencilla y práctica de aplicarla en la vida de uno. Anima a las personas a cumplir el propósito de su creación, que implica obedecer sinceramente a Dios, el Exaltado, utilizando las bendiciones que se les han concedido de maneras que le agraden, asegurando así que obtengan paz mental y éxito en ambos mundos. Hace que el camino recto sea obvio y atractivo para quien desea paz mental y éxito real en ambos mundos. El conocimiento del Sagrado Corán es atemporal, ya que puede aplicarse a todas las sociedades y épocas. Es una cura para todas las dificultades emocionales, económicas y físicas, cuando se entiende y se aplica correctamente. Proporciona la solución para todos los problemas que un individuo o una sociedad entera puedan enfrentar. Uno solo necesita observar la historia y cómo las sociedades que implementaron las enseñanzas del Sagrado Corán correctamente se beneficiaron de sus enseñanzas abarcadoras y atemporales. Han pasado siglos y aún no se ha cambiado ni una sola letra en el Sagrado Corán, ya que Dios, el Exaltado, prometió preservarlo. Ningún otro libro de la historia posee esta cualidad. Capítulo 15 Al-Hijr, versículo 9. En verdad somos nosotros quienes hemos revelado el mensaje, es decir, el Corán, y en verdad seremos su guardián.
Dios el Altísimo analizó los problemas de raíz que se encuentran dentro de una comunidad y detalló el remedio práctico para todos ellos. Al corregir los problemas de raíz, los innumerables problemas derivados de ellos se corregirían automáticamente. Así es como el Sagrado Corán abordó todas las cosas que una persona y una sociedad necesitan para tener éxito en ambos mundos. Capítulo 16 An-Nahl, versículo 89. Y os hemos revelado el libro como aclaración de todas las cosas. Este es el mayor milagro eterno que Dios, el Exaltado, otorgó a su último santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. Pero solo aquellos que buscan y actúan según la verdad se beneficiarán de él, mientras que aquellos que buscan sus deseos y eligen lo que les conviene solo encontrarán pérdidas en ambos mundos. Capítulo 17 Al-Isra, versículo 82. Y revelamos del Corán lo que cura y es misericordia para los creyentes, pero no aumenta a los opresores sino en pérdida. Y el capítulo 2 Al-Baqarah, versículos 23 a 24. Y si tenéis dudas sobre lo que hemos revelado a nuestro siervo, elaborad una sura similar, y llamad a otros testigos en lugar de Alá, si es que decís la verdad. Pero si no lo hacéis y no podéis hacerlo, temed el fuego cuyo combustible son hombres y piedras, preparado para los incrédulos. Dios, el Exaltado, amenazó específicamente a los no musulmanes de la Meca y a la gente del libro con el fuego del infierno, ya que estaban seguros de los orígenes del Sagrado Corán y de la veracidad del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. Los no musulmanes de la Meca eran maestros de la lengua árabe y reconocían claramente su origen divino, ya que no podían igualar un solo versículo del Sagrado Corán, y como habían pasado sus vidas con el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, sabían que poseía el carácter de un santo profeta. La paz sea con ellos. La gente del libro en Medina reconoció al santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él, y el Sagrado Corán, ya que habían sido discutidos en detalle en sus escrituras divinas. Capítulo 6 Al-An'am, versículo 20. Aquellos a quienes hemos dado la escritura, la reconocen el Sagrado Corán, tal como reconocen a sus propios hijos. Y el capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 146. Aquellos a quienes dimos el libro lo conocen, al profeta Muhammad, la paz sea con él, como conocen a sus propios hijos. Lo único que impidió que ambos grupos aceptaran la verdad fue su amor por las cosas mundanas que habían obtenido siguiendo sus propios deseos, como la riqueza y el estatus social. Comprendieron que someterse a Alá, el Exaltado, a través del Islam, significaba que tenían que comportarse y usar las bendiciones que se les habían concedido de maneras que le agradaran. Como sus deseos por las cosas mundanas eran demasiado fuertes, rechazaron el Islam. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 24. Entonces temed el fuego, cuyo combustible son hombres y piedras, preparado para los incrédulos. En términos generales, el fuego es la morada de los incrédulos, ya que no lograron cumplir el propósito de su creación. Capítulo 51 Ad-Dariyat, versículo 56. Y no creé a los genios y a los hombres, sino para que me adoraran, obedecieran. Así como un objeto que no cumple su propósito de creación se etiqueta como un fracaso y se descarta, así también el invento llamado humano será descartado en el día del juicio si no cumple su propósito de creación. Más de 400 libros electrónicos, audiolibros, infografías, podcasts y blogs gratuitos disponibles en nuestro sitio web www.shaykhpod.com.